Hola, ¿cómo están? En ese podcast me propongo aclarar algunos conceptos o términos clave sobre la homosexualidad, ya que es un tema debatido frecuentemente en diferentes ámbitos de la vida social, pero es un debate a menudo caracterizado por una marcada confusión terminológica. Lo llamé ¿qué se sabe de la homosexualidad desde la perspectiva científica? Espero que les guste y les sea útil. Hay una disputa constante entre los científicos sobre el concepto de la homosexualidad, y la decisión de la Organización Mundial de la Salud, que en 1991 eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades y trastornos, no eliminó, sin embargo, el caos terminológico. A menudo, cuando se usa este concepto, el comportamiento sexual se identifica con la orientación sexual. Se está volviendo popular usar el término homosexualidad como una autodefinición subjetiva. Los homosexuales serían entonces aquellos que se ven a sí mismos de esta manera. Así que una persona homosexual debe ser consciente de su interés sexual, emocional, espiritual e intelectual hacia las diferentes personas de su mismo sexo y ser consciente de que es capaz de actuar en consecuencia de estos sus intereses. Según esta definición de la homosexualidad, la misma concierne a la identidad humana, pues abarca tanto la esfera sexual como sus sentimientos, conocimientos, creencias y conductas. El problema surge, sin embargo, cuando una persona no está segura de su orientación sexual. ¿Cómo diagnosticar la orientación sexual, por ejemplo, de una mujer que ama a su marido, se siente satisfecha con su vida sexual, pero al mismo tiempo suele tener sexo con otra mujer en sus sueños? O cuando un hombre que tiene hijos vive una relación sexual exitosa con una mujer, pero de repente se interesa por otros hombres. Las necesidades, los comportamientos y las experiencias sexuales de las personas no son tan claros. Cuando no se sabe si la orientación sexual de una persona es heterosexual, homosexual o bisexual, se habla de comportamiento homosexual límite. A veces en la literatura científica podemos encontrar sinónimos para este concepto: homosexualidad latente o tendencias lesbianas o gay ocultas. Hay diferente nomenclatura científica de este fenómeno, porque la fuente del comportamiento homosexual inesperado en personas que se consideran heterosexuales se encuentra a menudo en su subconsciente. Como vemos entonces, es fácil perderse en esta maraña de conceptos. Por lo tanto, propongo a continuación una especie de glosario simplificado que muestra cuán complejos y, contrariamente a las apariencias, ambiguos son los problemas que enfrentamos en este podcast. El primero de estos términos que debe ser aclarado es la orientación sexual, y esto se refiere a reconocer el atractivo sexual de los representantes del propio género o sexo, la homosexualidad, o de otro sexo, la heterosexualidad, o de ambos géneros, que sería la bisexualidad. Y ya el concepto relacionado al que nos interesa hoy es la homosexualidad, un término que viene del griego de la palabra homosis, que es lo mismo, y consiste en la focalización exclusiva o casi exclusiva
de los intereses y necesidades sexuales hacia personas del mismo sexo. No siempre tiene que ir acompañada de prácticas y comportamientos homosexuales. Algunas personas sospechan que son homosexuales porque tienen sueños con esta clase de atracción o sexo. Se encaprichan con el atractivo físico de las personas del mismo sexo. Se sienten más seguros o seguras en su presencia, pero al mismo tiempo se sienten inseguros, inseguras o avergonzados hacia las personas del sexo opuesto. Cuando la homosexualidad en el sentido anteriormente expresado se combina con la conducta homosexual, entonces se habla de homosexualismo. Aunque en el lenguaje popular o coloquial se suele combinar estos dos términos, el homosexualismo y la homosexualidad. De estos dos conceptos se desprende entonces el sujeto homosexual, que es una persona cuyo deseo sexual está exclusivamente o casi exclusivamente dirigido hacia personas de su mismo sexo y que obtiene satisfacción sexual de esta forma exclusivamente o casi exclusivamente. En este sentido, homosexual es tanto un gay, una persona homosexual que acepta su orientación, un hombre, y la lesbiana, una mujer homosexual que también acepta su orientación. Si bien los conceptos del bloque anterior creo que son conocidos para el público en general, los que voy a compartir ahora tal vez no lo sean tanto. Por ejemplo, el término de homosexualidad primaria es algo propio de la adolescencia. Se manifiesta en sueños eróticos, fantasías que acompañan a menudo a la masturbación. Sin embargo, su efecto de fuertes influencias culturales, normas y valores heredados de la sociedad, esta sensación es reprimida y muchas veces suprimida. En consecuencia, la actividad humana en estos casos se torna heterosexual, se convierte en el único tipo de comportamiento sexual para muchas de estas personas. Pero así como hay homosexualidad primaria, también se habla de otro concepto que es homosexualidad tardía. Ella, como el mismo nombre dice, se manifiesta en la edad adulta. A menudo está precedida por una relación sexual fallida en un contacto heterosexual. Sin embargo, hay situaciones en las que un hombre, a pesar de la ternura de una pareja heterosexual, de un matrimonio feliz, prefiere iniciar una nueva relación de pareja homosexual tras experiencias eróticas con una persona del mismo sexo. Según el sexólogo polaco Zbigniew Lew Starowicz, este cambio de orientación de hetero a homosexual en la madurez es más común en las mujeres. La situación es diferente con las personas que permanecen en lugares cerrados, por ejemplo, en prisiones, en conventos de monjes, barcos de largas trayectorias, etc. Una persona que tiene necesidades sexuales busca diferentes opciones para satisfacerlas. Una de ellas puede ser la homosexualidad, que suele denominarse en estos casos en las investigaciones como la homosexualidad sustituta, que se debe, por así decirlo, a las condiciones o las circunstancias de vida. Por supuesto, el mero hecho de tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo puede revelar una homosexualidad oculta o latente, y esa persona puede desear conscientemente cambiar su orientación sexual. Ahora, otro término que me gustaría introducir se relaciona con la homofilia y el homófilo.
La homofilia es una tendencia emocional no necesariamente constante y no necesariamente relacionada con actos sexuales, que se revela con mayor frecuencia durante los sueños eróticos o en formas características de amistad con representantes del mismo sexo. Entonces, la persona homófila sería aquella que tuviera tendencias emocionales hacia personas de su mismo sexo, que no necesariamente tiene que ser lesbiana o gay. Estas personas a veces tienen una imagen exagerada de la superioridad de un sexo sobre el otro y por eso muestran renuencia hacia las personas del sexo que consideran inferior. Ahora bien, lo contrario a esta homofilia sería la homofobia o fobia sexual, que es miedo a la homosexualidad de otra persona o suya propia. Es un prejuicio contra la homosexualidad. La mera conciencia de que los intereses sexuales preocupan cada vez más a otra persona del mismo sexo, en la mayoría de los casos conduce a un sentimiento de miedo, amenaza o hasta autodesprecio. A veces sucede que la sospecha de la orientación homosexual se convierte en una obsesión de un hombre. Entonces piensa constantemente en su futuro y el de sus seres queridos. Teme las reacciones del entorno en el trabajo, en la escuela y en los vecinos. A veces esto puede convertirse en un primer síntoma de posteriores trastornos mentales graves. La obsesión conduce a lo que algunos estudios denominan como autohomofobia. Los términos relacionados con este tema son muchos, pero quisiera introducir al final solamente un último que sería las tendencias homosexuales ocultas. Algunos psicoanalistas argumentan que estas ocurren en personas que sienten la necesidad de estar en el grupo de su mismo sexo. Si una mujer, por ejemplo, prefiere estar entre sus amigas y hablar con ellas sobre su vida sexual en lugar de hacerlo con su propia pareja, entonces, según los supuestos de esa teoría, tiene tendencias lésbicas ocultas. Las tendencias homosexuales ocultas generalmente se revelan bajo la influencia de los intoxicantes, por ejemplo, el alcohol. Sin embargo, las pruebas diagnósticas científicas de laboratorio no pueden todavía determinar de manera concluyente si es el alcohol que desencadena un comportamiento latente bisexual u homosexual o este es causado por un comportamiento provocativo de otras personas. Así que sobre este tema la ciencia todavía no tiene una conclusión, sobre todo porque después de volver al estado de conciencia, cuando estas personas se dan cuenta de lo que ha sucedido, quedan consternadas, algunas profundamente asqueadas consigo misma y con las personas de su mismo sexo. Por supuesto, cada vez más a menudo en la literatura científica y hasta popular, todos estos fenómenos son vistos desde la perspectiva de las diferencias culturales de género. Como resultado de los cambios éticos, morales, nuestra cultura deja de diferenciar los límites entre mujeres y hombres de manera tan contundente. Las mujeres pueden vestirse de traje, volar aviones, ser soldados profesionales, y eso no es un signo de su orientación sexual u oposición social. Asimismo, los hombres. Cada vez menos sorprende que el hombre esté con permiso laboral por paternidad, que vaya a la esteticista, se maquille o se tiñe el pelo. Como acertadamente señaló Anthony Giddens, uno de los más grandes científicos sociales contemporáneos,
Las mujeres ya no aceptan el dominio sexual masculino y tanto los hombres como ellas mismas tienen que lidiar con las consecuencias de este hecho. Nuestras relaciones mutuas han cambiado profundamente. La vida personal se ha convertido en un esfuerzo interminable en el que constantemente surgen nuevos miedos y desafíos. Todos hemos estado atrapados en lo que Anthony Giddens llama experimentación social cotidiana. Sin embargo, si nos sentimos ansiosos o confundidos por nuestra identidad sexual, vale la pena recurrir a la ayuda del profesional, de un sexólogo, psicólogo, psicoterapeuta. Puede resultar que nuestros miedos relacionados con la respuesta a la pregunta ¿quién soy? O ¿en quién me estoy convirtiendo? Sean causados solo por una imagen inexacta de nosotros mismos y los roles sociales que desempeñamos. No debemos tener miedo ni de huir del problema, ni de fingir que todo está bien, ya que, en nuestra opinión, no es así. Si te ha gustado este podcast, quiero comentarte que otros puedes encontrar en mi web antonbaron.org, donde también podrás descargar otros materiales míos como libros, conferencias, clases grabadas o artículos. Entonces te agradezco por la atención. Hasta el próximo episodio.